¿Puede una vida entera cambiar por un error tan pequeño como contestar un teléfono que no era para ti? Hay decisiones que parecen insignificantes hasta que dividen la vida en un antes y un después. Y, antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Era muy temprano, demasiado temprano para que alguien notara su presencia. El edificio todavía estaba en silencio, ese silencio frío que solo existe antes de que el mundo despierte. María ya estaba allí. María limpiaba oficinas desde hacía 15 años. 15 años entrando por puertas que no le pertenecían. 15 años viendo nombres elegantes en placas doradas, nombres que nunca la miraban a los ojos. Mientras otros hablaban de negocios, ella recogía papeles del suelo. Mientras otros firmaban contratos millonarios, ella fregaba pisos con las manos agrietadas. Y aún así, nunca se quejaba en voz alta. Porque María tenía un motivo para seguir levantándose cada madrugada. Tenía una hija. Lucía. Lucía era todo lo que María no había podido ser. Inteligente, observadora, silenciosa. De esas personas que escuchan más de lo que hablan y recuerdan más de lo que deberían. Vivían juntas en un pequeño departamento donde el ruido del tráfico entraba por las noches como un recordatorio constante de que la vida no se detiene por nadie. Allí, entre cenas simples y conversaciones a media voz, Lucía aprendió algo muy pronto: el mundo no es justo, pero entenderlo puede salvarte. A veces, cuando no tenía con quién dejarla, María llevaba a Lucía al trabajo, la sentaba en una esquina, con un cuaderno viejo y un bolígrafo casi sin tinta. No toques nada, le decía siempre. Solo espera. Lucía obedecía. Pero mientras esperaba, observaba. Observaba a hombres con trajes caros discutir por cifras que ella no podía ni imaginar. Escuchaba palabras difíciles, frases cortadas, silencios incómodos, y sin saberlo, iba aprendiendo un idioma peligroso, el de los poderosos. Ese día parecía uno más, el mismo edificio, los mismos pasillos largos, el mismo olor a productos de limpieza. María estaba concentrada en su trabajo. Lucía, sentada cerca de una oficina casi vacía, jugaba con el bolígrafo entre los dedos. El tiempo pasaba lento, hasta que el teléfono sonó. Un sonido seco, inesperado, demasiado fuerte para un lugar tan callado. Lucía levantó la cabeza, miró el teléfono, dudó. No debía contestar. Lo sabía, pero nadie más estaba allí. Y el teléfono seguía sonando, una vez más, y otra. Sintió algo extraño en el pecho, como si ese sonido la estuviera llamando a ella, y no a otra persona. Tomó aire, y contestó. ¿Hola? Al otro lado de la línea, una voz masculina habló sin cuidado, sin precaución, como si supiera que nadie importante estaba escuchando. ¿Todo listo con el contrato falso? Hoy tiene que firmar. Lucía se quedó inmóvil. No colgó, no habló. Su corazón empezó a latir tan fuerte que pensó que podrían oírlo. Contrato falso. La voz continuó, tranquila, peligrosa, mencionó nombres, cantidades, fechas. Lucía no entendía todo, pero entendía lo suficiente. Eso no era una conversación normal, eso no era legal, eso era algo que podía destruir a alguien. Sus manos temblaban. Pensó en colgar, pensó en llamar a su madre, pensó en hacerse invisible como siempre habían hecho, pero algo dentro de ella se negó. Escuchó hasta el final. Memorizó cada palabra, cada pausa, cada detalle. Cuando la llamada terminó, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Lucía miró el teléfono como si fuera un objeto extraño, como si acabara de despertar algo que no podía volver a dormirse. No sabía exactamente qué hacer, solo sabía una cosa. Esa llamada no había sido un error cualquiera, había sido el inicio de algo peligroso, algo grande, algo que estaba a punto de cambiar su vida y la de alguien mucho más poderoso de lo que ella podía imaginar. Y mientras María seguía limpiando sin saber nada, el destino ya había tomado nota. Lucía no dijo nada de inmediato, guardó el secreto como se guardan las cosas que pesan demasiado para decirse en voz alta, como si al nombrarlo pudiera hacerlo real y peligroso. Esa noche, el pequeño departamento estaba en silencio. María llegó cansada, con los hombros hundidos y los pies adoloridos, dejó su bolso en la mesa y suspiró. Ese suspiro largo de quien ha trabajado más de lo que su cuerpo permite. ¿Todo bien?, preguntó María, sin saber que esa pregunta ya tenía una respuesta que no quería escuchar. Sí, mamá, respondió Lucía rápido, demasiado rápido. Se sentaron a cenar. Arroz sencillo, pan, un vaso de agua, nada fuera de lo normal. Pero Lucía apenas probó la comida.
Su mente seguía atrapada en aquella voz, en esas palabras que no deberían existir juntas. Contrato falso. Miraba a su madre y sentía algo nuevo, miedo, no por ella, sino por lo que podría pasar si hacía lo correcto. Porque Lucía siempre había sido así. Desde pequeña entendía cosas que otros ignoraban, no porque fuera más lista, sino porque prestaba atención. Aprendió a leer sola, leyendo papeles viejos que su madre traía del trabajo, contratos rotos, cartas desechadas, documentos que nadie quería. Para otros era basura. Para ella, era una ventana a un mundo que no estaba hecho para personas como ellas. Mientras sus compañeros soñaban con cosas simples, Lucía soñaba con entender. Entender por qué algunos mandaban y otros obedecían. ¿Por qué unas firmas valían millones y otras vidas no valían nada? A veces por las noches, imaginaba otro futuro, uno donde no tuviera que esconder su inteligencia, donde su madre no tuviera que limpiar el éxito de otros. Pero esa noche, ese futuro parecía más lejano que nunca. Lucía se fue a su habitación y se sentó en la cama. No encendió la luz, solo pensó. Pensó en los nombres que había escuchado, en las cifras, en la seguridad con la que hablaban de engañar a alguien. No fue tu problema, se repetía. No te metas. Pero otra voz, más profunda, más incómoda, no se callaba. ¿Y si nadie más lo sabe? ¿Y si esa persona pierde todo? ¿Y si esa persona pierde todo? Y si tú puedes evitarlo. El miedo no venía solo. Venía acompañado de una responsabilidad que nunca había pedido. Al día siguiente, Lucía acompañó de nuevo a su madre al edificio. El mismo lugar, la misma rutina. Pero ahora lo veía todo diferente. Las risas en los pasillos ya no sonaban inocentes. Las puertas cerradas ya no eran solo puertas. Eran secretos. Se sentó en su lugar habitual, en silencio, observando. Vio a un hombre elegante caminar con confianza. No sabía su nombre, no sabía quién era, pero algo en su forma de moverse le hizo pensar. Podría ser él, el millonario del que hablaban. Lucía sintió un nudo en el estómago. Ese hombre no sabía nada, seguía sonriendo, seguía confiando. Y ella sí se había sentido tan pequeña, ni tan poderosa. El conflicto la desgarraba por dentro, porque ayudar podía traer consecuencias, y callar, también. Recordó las manos de su madre, gastadas por el trabajo. Recordó las noches sin dormir. Recordó todas las veces que habían sido invisibles. Y por primera vez, Lucía entendió algo con claridad brutal. La ignorancia no siempre es una opción. A la hora del descanso, escuchó fragmentos de conversaciones. Nadie hablaba directamente del contrato, pero había nervios, había prisas, había sonrisas falsas. Todo encajaba. Lucía bajó la mirada, respiró hondo. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Una que separa a los que miran, de los que actúan. No tenía un plan, no tenía contactos, no tenía poder, solo tenía información, y una conciencia que no la dejaba en paz. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban en el edificio, Lucía tomó una decisión silenciosa. Una que no compartió con nadie, una que aún no sabía cómo ejecutar. Pero ya no había vuelta atrás, porque una vez que ves la verdad, ignorarla también es una forma de traición. Lucía no sabía exactamente en qué momento dejó de ser solo una espectadora. Tal vez fue cuando volvió a escuchar ese nombre, o cuando oyó la palabra firma dicha con tanta ligereza, como si no pudiera destruir a nadie. Era mediodía. El edificio estaba despierto, lleno de pasos, voces, teléfonos sonando sin parar, pero dentro de Lucía había un silencio tenso, espeso, como antes de una tormenta. Estaba sentada, aparentemente tranquila. Por fuera, nadie sospechaba nada. Por dentro, cada sonido la ponía alerta. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no fue un error. Fue una coincidencia peligrosa. Lucía miró a su alrededor. La oficina estaba vacía. Su madre estaba lejos, concentrada en su trabajo. Nadie más parecía escuchar. El teléfono sonó una vez más. Lucía tragó saliva. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que ese simple gesto podía meterla en problemas. Pero también sabía que no contestar podía costarle todo a alguien que ni siquiera sabía que estaba en peligro. ¿Descolgó? Sí, diga. La voz al otro lado sonó impaciente, firme, segura de sí misma. ¿Ya revisaste los cambios? No podemos permitir errores. El contrato tiene que parecer completamente legal. Lucía sintió que el estómago se le encogía. No respondió, escuchó. Las cláusulas nuevas están en la página final.
Nadie revisa esa parte, continuó la voz, casi riéndose. Firma hoy y mañana, el dinero ya no será suyo. Cada palabra caía como un golpe. Lucía apretó el auricular con fuerza. Le sudaban las manos. Contrato, cláusulas, firma. No era una suposición, no era un rumor, era un plan. Escuchó otro nombre, luego otro. Una cantidad tan grande que le costó imaginarla. La voz siguió hablando, confiada, descuidada, como si del otro lado hubiera alguien igual de corrupto, como si una chica común no pudiera estar escuchando. Lucía cerró los ojos por un segundo. Quiso desaparecer. Quiso no haber atendido. Quiso volver a ser invisible. Pero no colgó. Memorizó todo, la hora, las palabras exactas, el tono. Cuando la llamada terminó, Lucía quedó inmóvil. El auricular seguía en su mano. El pitido final sonaba como una alarma dentro de su cabeza. Colgó despacio. El ruido del edificio volvió de golpe. Risas, pasos, teclados. Todo seguía igual. Pero ella ya no. Se quedó sentada, respirando hondo, tratando de calmar el temblor en su cuerpo. Sentía miedo, mucho, porque entendió algo terrible. Si la descubrieran, nadie la protegería. No era empleada, no era nadie. Miró a su madre a lo lejos. María limpiaba sin levantar la cabeza, ajena a todo. Lucía sintió un nudo en la garganta. No la metas en esto, se dijo. Hazlo sola. ¿Pero cómo? No tenía pruebas grabadas. No tenía contactos. Solo su memoria y su palabra. Y en ese mundo, la palabra de alguien como ella no valía nada. Lucía pensó en colgarlo todo, en callar, en fingir que nunca había escuchado nada. Sería más fácil, más seguro. Pero entonces recordó la risa de la voz al teléfono, la forma en que hablaban de arruinar una vida como si fuera un trámite más. Eso fue lo que la rompió, porque entendió que no era solo dinero, era confianza, era traición, y aunque no conocía al hombre que iban a engañar, algo dentro de ella se rebeló. Tal vez porque sabía lo que era perder, tal vez porque había visto a su madre perder todos los días. Lucía se levantó despacio, caminó unos pasos, se detuvo, sentía que cada movimiento era observado, aunque nadie la miraba, la paranoia empezó a crecer. Si doy un paso más no hay vuelta atrás, pensó. Y, aún así, lo dio. No sabía a quién acudir, no sabía en quién confiar, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Esa llamada no había sido casualidad. Y el error ya no era atender el teléfono. El verdadero error sería no hacer nada. Las palabras que Lucía había escuchado no la dejaban en paz. No importaba cuánto intentara distraerse, volvían una y otra vez claras, filosas, peligrosas, contrato, cláusulas, firma. Dinero que desaparecería sin dejar rastro. Esa tarde, el edificio parecía distinto. No porque hubiera cambiado algo afuera, sino porque Lucía ya no podía mirarlo igual. Cada puerta cerrada le parecía una amenaza. Cada risa, una máscara. Se sentó de nuevo en silencio, como siempre, pero ahora con el corazón acelerado. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era un simple engaño. Era algo pensado, organizado, ejecutado con frialdad. Un contrato falso no se hace por error. Se hace con intención. Lucía repasaba mentalmente lo que había escuchado. Las cláusulas escondidas al final del documento. Las palabras técnicas que parecían inocentes, pero que en realidad cambiaban todo. Aprendió algo muy joven. No siempre te roban quitándote algo. A veces te roban haciéndote firmar. Pensó en el hombre al que iban a engañar. No sabía su nombre con certeza, pero sí sabía que confiaba. Que alguien así no imagina que lo están traicionando desde dentro. Porque cuando tienes poder, crees que estás a salvo. Ese pensamiento le dio escalofríos. Lucía no era ingenua. Sabía que el mundo estaba lleno de trampas, pero también sabía que pocas eran tan limpias, tan silenciosas, como un contrato malicioso. Mientras tanto, en una oficina cercana, varias personas hablaban en voz baja. Lucía no alcanzaba a oírlo todo, pero captaba fragmentos. Hoy mismo, no puede fallar. Confía completamente. Cada frase era como una confirmación. No había duda. El plan seguía en marcha. Lucía sintió un peso enorme sobre los hombros, porque ahora sabía algo que nadie más parecía querer saber. Y cuando sabes demasiado, te conviertes en un problema. Miró el reloj, quedaba poco tiempo. Pensó en grabar algo, en anotar nombres, en buscar ayuda. Pero, ¿a quién? ¿Quién escucharía a una chica que ni siquiera trabajaba allí? Se levantó y caminó lentamente por el pasillo. Cada paso le parecía un ruido exagerado. Tenía la sensación constante de estar haciendo algo prohibido, aunque no estaba haciendo nada. En su mente, el contrato ya estaba firmado.
Veía al hombre sonriendo, confiado, creyendo que todo estaba en orden. Veía el momento exacto en el que perdería lo que había construido durante años. Lucía apretó los dientes. Recordó todas las veces que ella y su madre habían firmado papeles sin entenderlos del todo. Contratos de alquiler, acuerdos de trabajo, siempre confiando, siempre perdiendo. Y entendió algo con una claridad brutal. Este fraude funcionaba porque la gente buena confía. El miedo empezó a transformarse en rabia. Una rabia silenciosa, contenida, peligrosa. No una rabia explosiva, sino una que te obliga a actuar. Lucía volvió a sentarse. Respiró hondo. Tenía que pensar con la cabeza fría. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Eso sería suicidio. Pero también sabía que el contrato era la clave. Si lograba demostrar que era falso, todo se vendría abajo. El problema era cómo. El tiempo pasaba, el día avanzaba, y en algún lugar del edificio, el documento esperaba ser firmado. Lucía sentía que el reloj corría más rápido de lo normal. Cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida. Pensó en su madre, pensó en lo orgullosa que estaría si supiera que su hija intentó hacer lo correcto. Y también pensó en el miedo que sentiría si algo salía mal. Tragó saliva. A veces, el valor no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Lucía sabía que estaba caminando por una línea muy fina. De un lado, el silencio cómodo, del otro, la verdad peligrosa. Y aunque aún no sabía cómo, ni cuándo ni con quién, tenía claro algo. Ese contrato falso no podía firmarse. No ese día, no mientras ella estuviera allí. Alejandro Ferrer siempre había creído que el control era la clave de todo. Control del tiempo, control del dinero, control de las personas. Había construido su imperio desde abajo, o al menos eso era lo que contaba en entrevistas. La verdad era más compleja, más gris, pero nadie llegaba tan alto sin aprender a moverse entre sombras. Ese día, Alejandro estaba de buen humor. Demasiado buen humor. Firmar aquel contrato significaría cerrar el trato más importante del año. Uno que consolidaría su posición y silenciaría a quienes dudaban de él. Confiaba en su equipo, siempre lo había hecho. Mientras revisaba documentos, pensaba en lo lejos que había llegado, en las noches sin dormir, en las decisiones duras, en las personas que había dejado atrás. No sospechaba nada. Para él, todo estaba en orden. Las cifras cuadraban, las cláusulas parecían normales, nada saltaba a la vista, porque el engaño perfecto no se nota, se camufla, se esconde donde nadie mira. Alejandro firmaba muchos papeles al día. Demasiados, y había aprendido a confiar en que su gente hacía bien su trabajo. Ese era su mayor error. En algún punto del día, alguien mencionó el contrato final. «Está listo», le dijeron. «Solo falta tu firma». Alejandro asintió sin levantar la vista. No había razón para desconfiar. Nunca la había habido. Lo que no sabía era que ese documento estaba diseñado para destruirlo. No de inmediato, no de forma visible, sino lentamente, como un veneno que actúa en silencio. Cláusulas ocultas, transferencias automáticas. Pérdida de control sobre activos clave. Todo perfectamente redactado, legal en apariencia, mortal en el fondo. Mientras tanto, Lucía pensaba en él sin conocerlo. Imaginaba su rostro al descubrir la traición. El momento exacto en el que todo se vendría abajo. Alejandro no era un hombre inocente, pero tampoco merecía ser traicionado de esa forma. Nadie lo merece. En su oficina el ambiente era tranquilo. Demasiado tranquilo. Algunos colaboradores evitaban mirarlo a los ojos. Otros sonreían más de lo habitual. Pequeños detalles que solo se notan cuando ya es tarde. Alejandro no los vio. Su mente estaba en el futuro, en las ganancias, en el siguiente paso. Pensaba que el peligro venía de fuera, de competidores, de enemigos visibles. Nunca imaginó que el golpe vendría desde adentro. Cuando tomó el bolígrafo, no sintió nada extraño, solo la rutina de siempre, un gesto repetido cientos de veces, firmar, pasar al siguiente asunto, seguir avanzando. En ese instante, a solo unos metros, Lucía sentía que el aire le faltaba. No veía el contrato. No escuchaba la conversación, pero sabía que el tiempo se agotaba. Dos mundos avanzaban en direcciones opuestas. Uno confiado, otro desesperado. Alejandro estaba a punto de perderlo todo sin saberlo. Su empresa, su nombre, su legado. Y lo más cruel era que seguiría creyendo que tenía el control, hasta que ya no quedara nada que controlar. Porque así funcionan las grandes caídas, no hacen ruido al principio, empiezan con una firma, con un papel, con una confianza mal depositada. Y mientras Alejandro se preparaba para estampar su nombre,
El destino silencioso e implacable ya había decidido ponerlo al borde del abismo. Sin que él lo supiera, Lucía sentía que el pecho le iba a estallar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que tomó la decisión, pero cada minuto pesaba como una hora. El edificio seguía funcionando con normalidad, como si nada estuviera a punto de romperse. Ella caminaba despacio, intentando que nadie notara el temblor en sus manos. Pensaba una y otra vez en lo mismo: si daba un paso en falso, todo terminaría ahí. Sabía que Alejandro Ferrer estaba en el edificio. Lo había escuchado, lo había confirmado sin querer. Y ahora tenía que encontrar la forma de acercarse a él sin levantar sospechas. Eso era lo más difícil. No era una empleada, no tenía credenciales, no tenía derecho a estar allí, solo tenía valor y miedo. Lucía se detuvo frente a una puerta cerrada. Del otro lado, voces bajas, risas contenidas, el tipo de risas que no transmiten alegría, sino seguridad excesiva. Respiró hondo, pensó en su madre. Pensó en todo lo que podían perder si alguien se molestaba por su atrevimiento. Pensó en marcharse, pero no lo hizo. Esperó. Cuando la puerta se abrió, vio a Alejandro por primera vez. No era como lo había imaginado. No parecía arrogante. Parecía cansado. Un hombre que cargaba demasiado sobre los hombros. Eso la descolocó. Alejandro avanzó por el pasillo hablando con alguien más, concentrado sin mirar alrededor. Lucía sintió que esa era su única oportunidad. Si lo dejaba pasar, tal vez no habría otra. Señor, dijo, casi en un susurro. Alejandro no se detuvo. Lucía sintió que el corazón se le hundía. Tragó saliva y alzó un poco más la voz. Señor Ferrer, esta vez sí. Alejandro se giró, molesto, confundido. La miró de arriba abajo, intentando entender quién era y por qué lo llamaba. ¿Quién eres?, preguntó, seco. Lucía sintió que todas las palabras que había ensayado desaparecían. Se quedó en silencio un segundo demasiado largo. No trabajo aquí, dijo al fin, pero necesito hablar con usted. Es importante. Alejandro frunció el ceño. Miró a su alrededor. Alguien como él no estaba acostumbrado a que lo detuvieran así. Ahora no, respondió. Si tienes algo que decir, habla con seguridad. Lucía sintió el rechazo como un golpe, pero no se movió. No puedo, dijo. Esto no es algo que pueda decirle a cualquiera. ¿Tiene que ver con el contrato que va a firmar hoy? Eso lo detuvo. Alejandro la observó con más atención. Ya no con molestia sino con cautela. ¿Qué contrato?, preguntó. Lucía dudó. Cada segundo de silencio era un riesgo. El que revisaron esta mañana, respondió. El que tiene cambios al final. Alejandro no dijo nada, pero algo cambió en su expresión. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, más serio. Lucía sintió un escalofrío. No podía contar toda la verdad. No aún. Escuché algo que no debía, dijo, y sé que ese contrato no es lo que parece. Hubo un silencio pesado. Alejandro miró el reloj. Luego volvió a mirarla. Esto es una pérdida de tiempo, dijo, vuelve a donde estabas. Lucía sintió que lo perdía, que todo se desmoronaba. Van a robarle, dijo de golpe sin pensar. Desde dentro, las palabras quedaron flotando entre ellos, crudas, irreversibles. Alejandro apretó la mandíbula, miró a los lados otra vez. Bajó la voz. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Lucía asintió lentamente. Sí, respondió. Y sé que si firma ya será tarde. Ese fue el momento. El punto sin retorno. Alejandro no confiaba en ella, pero tampoco podía ignorarla. La miró fijamente, buscando una mentira, una intención oculta. No encontró nada, solo miedo y determinación. 5 minutos, dijo finalmente. Solo 5. Lucía sintió que las piernas le temblaban. No había ganado, pero había abierto una puerta. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para que la verdad empiece a salir. El ambiente cambió en cuanto Alejandro cerró la puerta detrás de ellos. No levantó la voz, no hizo preguntas apresuradas. Ese silencio era más inquietante que cualquier grito. Lucía estaba de pie, con las manos juntas, tratando de controlar la respiración. Sentía que había cruzado un límite invisible. Uno del que no se regresa igual. Habla, dijo Alejandro por fin, y dime exactamente qué sabes. Lucía tragó saliva. Era ahora o nunca. Comenzó despacio, con cuidado. Contó sobre la llamada, sobre las palabras que había escuchado, sobre los cambios escondidos al final del contrato. No exageró nada, no añadió drama. Solo dijo la verdad, tal como la recordaba. Mientras hablaba, Alejandro no la interrumpió. Su rostro pasó de la incredulidad al desconcierto, y luego a algo más oscuro,
reconocimiento. Porque algunas cosas, cuando te las dicen, encajan demasiado bien. ¿Sabes lo grave que es esto?, preguntó finalmente. Lucía asintió, por eso estoy aquí. Alejandro se levantó despacio. Caminó hacia su escritorio, tomó el contrato, lo abrió. Sus ojos recorrieron las páginas con rapidez. Primera, segunda, tercera. Todo parecía normal. Lucía sintió que el corazón se le hundía. Tal vez se había equivocado. Tal vez había arriesgado todo por nada. Aquí, dijo Alejandro de pronto señalando una línea casi invisible. Esto no estaba antes. Lucía se acercó. Reconoció la cláusula. Era esa, la que nadie revisaba. Alejandro siguió leyendo. Cada párrafo parecía confirmarlo todo. Transferencias automáticas, pérdida de control, firmas cruzadas. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Esto, murmuró. Esto es una trampa. No gritó, no golpeó la mesa, solo cerró los ojos un segundo demasiado largo. Cuando los abrió, ya no había duda, había rabia contenida. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó. No lo sé, respondió Lucía. Pero quienes lo hicieron creen que usted no lo va a notar. Alejandro soltó una risa corta, amarga. Tenían razón, dijo. No lo habría notado. Ese reconocimiento fue lo más duro, aceptar que había confiado en las personas equivocadas. Tomó el teléfono, marcó un número. Cancela la firma, ordenó. Ahora, del otro lado intentaron discutir, justificar, apresurarlo. Alejandro colgó sin dar explicaciones. Lucía observaba en silencio, sentía alivio, pero también miedo. Porque ahora la verdad estaba fuera, y la verdad siempre cobra algo a cambio. Alejandro la miró de nuevo. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó. Podrías haber callado. Lucía bajó la mirada. Porque sé lo que es perder sin entender por qué, dijo, y porque nadie iba a decirle nada. Hubo un silencio largo, no incómodo, reflexivo. Alejandro volvió a sentarse. Se pasó la mano por el rostro. Acabas de salvarme de perderlo todo, dijo finalmente. Y ni siquiera me conoces. Lucía no respondió. No lo había hecho por él. Lo había hecho porque no podía vivir sabiendo que no hizo nada. Minutos después, el edificio empezó a moverse diferente. Personas entrando y saliendo de oficinas, llamadas urgentes, miradas nerviosas. La traición estaba siendo descubierta. Algunos intentaron negarlo. Otros intentaron huir. Pero las pruebas estaban allí, claras, frías, irrefutables. El contrato falso quedó expuesto, las firmas previas, los correos, las modificaciones. Todo salió a la luz. Lucía sintió una mezcla extraña de emociones. Victoria no era la palabra, tampoco alivio completo. Era más bien la sensación de haber sobrevivido a algo enorme. Alejandro se levantó una última vez. Puedes irte, le dijo. Nadie va a molestarte. Lucía asintió. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, Alejandro habló de nuevo. No todos los días alguien cambia el destino de otra persona, dijo. Y menos alguien que no tenía nada que ganar. Lucía se detuvo un segundo. No respondió. Abrió la puerta y salió. El ruido del edificio la envolvió de nuevo, pero ya no era el mismo. La verdad había hecho su trabajo. Y aunque aún quedaban consecuencias por enfrentar, una cosa era segura. La estafa había sido detenida, y nada volvería a ser como antes. Nada terminó ese día cuando Lucía salió de la oficina. En realidad, todo acababa de empezar. El edificio ya no era el mismo lugar silencioso y ordenado. Había tensión en el aire, miradas esquivas, personas hablando en voz baja, cuidando cada palabra, como si el suelo pudiera escuchar. Lucía caminó sin mirar atrás. Sentía las piernas débiles, como si hubiera corrido durante horas. Solo quería llegar junto a su madre y asegurarse de que estaba bien. María la esperaba sin saber nada. Seguía trabajando, como siempre ajena al terremoto que acababa de desatarse a pocos metros. ¿Estás bien?, preguntó al verla pálida. Lucía asintió. No dijo nada. No todavía, porque explicar lo ocurrido era más difícil que hacerlo. Esa noche, en casa el silencio fue distinto. No era cansancio. Era incertidumbre. Lucía miraba a su madre, y pensaba en lo cerca que estuvieron de perderlo todo sin siquiera saberlo. Pensaba en lo frágil que era la seguridad. En lo rápido que una firma podía cambiar una vida. Mamá, dijo al fin, hoy pasó algo. María la escuchó sin interrumpirla. Cada palabra caía como un golpe lento. Llamada, contrato falso, el millonario, la traición. Cuando Lucía terminó,
María tenía los ojos llenos de miedo y orgullo. Hiciste lo correcto, dijo, con la voz quebrada, aunque el mundo no siempre premie eso. Los días siguientes fueron confusos. La empresa de Alejandro entró en crisis interna, auditorías, investigaciones, despidos silenciosos. Algunos nombres desaparecieron de un día para otro, otros intentaron justificarse, pero la verdad ya no podía esconderse. Alejandro Ferrer no habló públicamente de lo ocurrido. No dio entrevistas, no señaló culpables frente a cámaras, pero actuó, reestructuró su equipo, canceló acuerdos, cerró puertas que nunca debieron abrirse, y en silencio buscó a Lucía. Cuando volvió a verla, no fue como millonario ni como jefe, fue como alguien que había estado a punto de perderlo todo. Podría haberte ignorado, le dijo, y hoy estaría arruinado. Lucía no respondió. No sabía qué decir. No voy a pagarte por lo que hiciste, continuó, porque eso lo convertiría en algo que no fue. Hizo una pausa, pero sí puedo darte oportunidades. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Alejandro le habló de estudios, de apoyo, de puertas que podían abrirse si ella lo quería. No como caridad, como reconocimiento. Porque hay favores que no se compran, se honran. María dejó de limpiar ese edificio poco tiempo después, no porque se hiciera rica, sino porque ya no era invisible. Consiguió un trabajo digno, estable. Por primera vez, alguien la llamó por su nombre. Lucía empezó a estudiar, a aprender de verdad, a convertir aquella curiosidad silenciosa en conocimiento real. Nunca habló públicamente de lo que hizo. Nunca buscó aplausos, porque sabía algo que pocos entienden: los actos más importantes no necesitan testigos. A veces, el destino no elige a los poderosos, elige a quienes están atentos, a quienes escuchan cuando otros no, a quienes deciden actuar cuando sería más fácil callar. Todo comenzó con una llamada equivocada, con una decisión tomada en silencio, con una joven que se negó a mirar hacia otro lado. Y aunque el mundo siguió girando como siempre, para Lucía y María, nada volvió a ser igual. Porque cuando haces lo correcto, incluso en la sombra, algo dentro de ti cambia para siempre.